Estados Unidos está cambiando. ¿Lo sientes también? No solo en la política, sino en lo más profundo de esta nación. La fe en cada corazón se desvanece y la luz de Dios ya no está presente como antes. Dios ha hablado. Y una de las personas que escuchó su advertencia es la mujer del testimonio de hoy. Ella murió, y en los minutos que su alma abandonó el cuerpo, Dios le mostró una serie de imágenes vívidas sobre Estados Unidos, tanto su presente como su futuro. Y ese futuro es todo menos reconfortante, a menos que esta nación regrese a la verdad. Pero aún hay esperanza si estamos dispuestos a escuchar. Así que si estás viendo este vídeo, quédate hasta el final, porque lo que ella vio no es solo una historia personal. Es un llamado a toda la nación. Antes de comenzar, por favor, deja un comentario con la palabra amén, junto con tu nombre y la ciudad donde vives. Oraremos por ti y te invocaremos ante el Señor. A quienes nos han apoyado con súper agradecimientos, les agradecemos sinceramente. Creemos que Dios lo ve y, a cambio, les bendecirá. Así es como siembran una semilla de fe en sus vidas, un pequeño pero significativo paso en el camino hacia el plan de Dios. Recuerden, Dios nunca olvida ningún acto realizado en su nombre. Y no olviden suscribirse para que podamos seguir difundiendo la verdad en estos tiempos finales. Ahora escuchemos el testimonio de esta mujer. Me llamo Linda Marie Fletcher y tengo 53 años. La mañana del 18 de marzo, morí en mi coche. No se suponía que fuera diferente a cualquier otro martes. Acababa de dejar a mis hijos en la escuela, tomé mi café y me dirigí al trabajo como siempre. Recuerdo haber revisado mi teléfono rápidamente en una señal de stop. Mi jefe necesitaba un informe para el mediodía. Fue entonces cuando sucedió. Un dolor aplastante en el pecho me golpeó tan fuerte que no podía respirar. La taza de café se me resbaló de la mano. Recuerdo ver el líquido marrón salpicar mi blusa blanca a cámara lenta mientras perdía el control del coche. Antes de ese día, era una madre normal de Carolina del Sur que trabajaba como gerente de oficina en una empresa local. Como madre soltera, cría 2 hijos, Caleb, de 14 años, y Emma, de 11. Me preocupaba por cosas normales, las facturas, asegurarme de que Caleb no se metiera en líos. Si Emma hacía amigos en su nuevo colegio. Más tarde, me enteré de que llevaba 4 minutos y 37 segundos clínicamente muerto. Los paramédicos me habían atendido durante todo el trayecto al hospital. El médico me dijo que me habían perdido 2 veces en la ambulancia. Es realmente asombroso que estés vivo, me dijo el cardiólogo 3 días después. Con la gravedad de la obstrucción que tenías, la mayoría de la gente no llega al hospital. En el instante en que mi corazón se detuvo, la realidad cambió de una forma que las palabras no pueden describir por completo. Me encontré flotando sobre mi coche, ingrávida y plenamente consciente. No era como un sueño ni un recuerdo. Era más real que la vida misma. Podía ver mi cuerpo desplomado sobre el volante, inmóvil, mientras mi vehículo se desviaba hacia una cuneta junto a la carretera. Se estaba formando una multitud. Una mujer con una chaqueta rosa llamaba al 911 con voz clara y urgente. No responde. Por favor, que alguien se dé prisa. Podía oírlo todo, verlo todo, pero no sentía dolor, solo una increíble ligereza, como si alguien me hubiera quitado una carga de toda la vida que nunca supe que llevaba encima. No tenía miedo. De hecho, sentí una profunda quietud, como el momento justo antes del amanecer, cuando el mundo contiene la respiración. Mientras observaba la escena, noté a un hombre mayor con gorra de béisbol golpeando el cristal, intentando encontrar el pulso. Y, sin embargo, mientras el caos se desataba abajo, sentí que me elevaban suavemente. El mundo físico empezó a encogerse tras mí, oscureciéndose y empequeñeciéndose como una escena que se difumina en el fondo. Entonces llegó la luz. Al principio, era una presencia tenue, suave y brillante que no me cegaba, sino que me daba la bienvenida.
No era solo brillo. Era una luz cálida y viva, como estar envuelto en el abrazo dorado del amanecer y el amor incondicional. Brillaba y danzaba como innumerables estrellas diminutas que iluminaban mi camino a través de un túnel hecho no de oscuridad, sino de resplandor. No caminaba, sino que me deslizaba, flotaba, atraído por algo sagrado. Al emerger, me encontré en un lugar que no parecía un lugar en ningún mapa. No era el paraíso como lo había imaginado con nubes y arpas. Estaba en todas partes y en ninguna. Y cada rincón latía con paz, con verdad, con eternidad. Pero no estaba sola. Él estaba allí. Supe que era Jesús, no porque alguien me lo dijera, ni por su aspecto, sino porque mi alma lo reconoció al instante. Estaba de pie ante mí, revestido de un resplandor que ningún artista terrenal podría jamás capturar. Su túnica resplandecía con una luz suave y fluida, blanca, pero impregnada de oro, fuego y santidad. A su alrededor, la atmósfera misma parecía respirar con vida. Pero fueron sus ojos los que me deshicieron. Sus ojos no solo me miraban. Me leían, me conocían, me amaban, todo a la vez. Vieron cada parte de mí, mis peores errores, mis dudas ocultas, mis arrepentimientos más profundos. Y, sin embargo, no hubo condenación. Solo amor, puro, purificador, amor santo, ese que te quebranta y te sana al instante. Caí de rodillas, no por miedo, sino porque mi alma no podía soportar esa belleza. Las lágrimas fluyeron, no de tristeza, sino de un corazón que de repente recordó para qué estaba hecho. Entonces habló. Linda, dijo, solo mi nombre, pero en esa sola palabra, el universo entero se detuvo. Su voz no salía de su boca. Estaba en todas partes a la vez, dentro de mí, a mi alrededor, vibrando en el aire y en mis huesos. No era solo sonido. Era la vida hablándome directamente a mi espíritu. Cuando dijo mi nombre, fue como si siempre me hubiera conocido, como si siempre hubiera esperado este momento. Intenté hablar, pero no me salieron las palabras. Solo pensé, no estoy lista para dejar a mis hijos. Y al instante, respondió, no con los labios, sino con una sonrisa que irradiaba compasión y comprensión inconmensurables. Lo sé, dijo con dulzura. No estás aquí por eso. Y entonces me extendió la mano. No era solo una invitación. Era una llamada, una atracción que me atraía de la piel y los huesos. Su mano, brillante pero sólida, se extendía a través de la eternidad. Y cuando coloqué la mía en la suya, el universo cambió. Sentí que algo fluía hacia mí. No energía, ni electricidad, sino algo más profundo. Plenitud, verdad, amor, identidad. Con ese solo roce, sentí que toda mi existencia se reajustaba. Todo cambió. Mientras Jesús me estrechaba la mano con una dulzura que parecía anclarme el alma, el mundo a nuestro alrededor comenzó a transformarse. No fue una sacudida repentina como el parpadeo de un interruptor, sino una revelación lenta y deliberada, como si una cortina celestial se descorriera para revelar una realidad más profunda. El tiempo mismo pareció detenerse, su marcha implacable suavizada por el peso de la eternidad. El aire resplandecía con una luminiscencia divina. Y en esa quietud sagrada, una nueva visión se desplegó ante mí. Ya no estábamos atados a la tierra. Estábamos suspendidos, ingrávidos, sobre una tierra que reconocí al instante como América. Sin embargo, no era un simple vistazo desde arriba. No era una vista satelital estéril ni un sueño fugaz. Era algo mucho más profundo. Estaba vivo, vibrante, latiendo con el latido de una nación. Estados Unidos se extendía bajo nuestros pies, un vasto e intrincado tapiz tejido con montañas, ríos y ciudades. Desde los picos nevados de las Rocosas hasta la energía incansable de la costa este. Desde la tranquila mezcla de campos rurales hasta las soleadas costas del Pacífico. Cada rincón de la nación parecía respirar.
El paisaje era una sinfonía de contrastes, el sereno silencio de las ondulantes praderas, el frenético bullicio de los centros urbanos, la majestuosidad eterna de desiertos y bosques. Pero no era la geografía lo que me cautivaba. Eran las luces que se extendían por la extensión. Innumerables puntos de luz brillaban como estrellas dispersas en un cielo de medianoche. No eran uniformes. Algunos brillaban con una intensa intensidad dorada, otros relucían con una suave calidez de alabastro, y algunos centelleaban con un resplandor frágil y vacilante. Bailaban, cada uno vivo, con una energía silenciosa y sagrada. Estos no eran cuerpos celestes. Eran almas, vidas humanas, cada una chispa única de creación divina. Me quedé asombrado, con el corazón henchido de asombro ante la belleza de todo aquello. Estas luces son mis hijos, dijo Jesús. Su voz, una tierna melodía que parecía entrelazarse con mi ser. No resonaba en el aire, sino en lo más profundo de mí, un sonido a la vez suave y poderoso, que transmitía una tristeza tan profunda que casi me desgarraba. Sus palabras no fueron solo palabras, sino que las sentí, como una cuerda que tocaba las cuerdas de mi alma. Contemplé las luces, cada una historia, una vida, un corazón. Algunas ardían con un brillo inquebrantable, como faros que se alzaban firmes contra una noche tormentosa. Otras vacilaban, su resplandor débil y tembloroso, al borde de la extinción. Entonces, mientras observaba, una sombra comenzó a extenderse por la tierra. La luz de muchas de ellas comenzó a atenuarse. No fue un apagón repentino, sino un desvanecimiento gradual y desgarrador, como un campo de velas extinguidas una a una por un viento invisible. Primero una luz aquí, luego otra allá, hasta que regiones enteras se oscurecieron, envueltas en una penumbra opresiva. Se me cortó la respiración y apreté con más fuerza la mano de Jesús, como si su fuerza pudiera calmar el temblor de mi corazón. ¿Qué les pasa?, susurré, con una voz apenas audible, impregnada de una mezcla de miedo y dolor. Pensé en mis hijos, Caleb y Emma, sus rostros destellaban en mi mente. ¿Estaban sus luces entre las que parpadeaban, luchando por mantenerse a flote? Se están alejando, respondió Jesús, y el dolor en su voz fue más profundo que cualquier espada. No había en el ira, ningún rastro de condenación, solo un amor ilimitado y doloroso. Eligen la comodidad por encima de la verdad. Siguen caminos fáciles en lugar de los correctos. Sus palabras me inundaron como un manto pesado, cada una hundiéndose en lo más profundo de mi alma. Lo entendí demasiado bien. Yo mismo había recorrido esos caminos fáciles, había elegido la comodidad de una mentira piadosa, había abandonado la oración cuando la vida se volvió frenética, había ignorado el dolor silencioso en la mirada de un extraño porque estaba demasiado cansado, demasiado distraído, demasiado consumido por mis propias preocupaciones. No era ajeno a la tentación de la comodidad, y el peso de esa comprensión me oprimía el pecho. La visión cambió como si la propia trama de la realidad se doblara para revelar una nueva capa. Ya no estábamos suspendidos sobre la nación. Ahora caminábamos por sus ciudades, sus barrios, sus hogares. Me movía como un observador silencioso, pero cada imagen y cada sonido eran vívidos, de una realidad penetrante. Vi iglesias, antaño vibrantes santuarios de culto, ahora frías y desoladas. Sus puertas estaban atrancadas, algunas con cadenas, sus vidrieras empañadas por años de polvo y abandono. Dentro, los bancos estaban vacíos, el aire cargado de silencio. Los púlpitos, antaño plataformas para proclamar la verdad, estaban abandonados, cubiertos de telarañas. Los himnarios yacían dispersos, algunos caídos al suelo, con las encuadernaciones agrietadas y las páginas amarillentas por el tiempo. Lo que una vez fue sagrado ahora estaba olvidado, abandonado a su suerte en las sombras. Pasé por casas, cada una un microcosmos de la deriva espiritual de la nación. En una madre y un padre se enfrentaban en la mesa, con las voces ásperas por la frustración, mientras sus hijos permanecían sentados en silencio, con la mirada fija en las pantallas brillantes,
insensibles a la discordia que los rodeaba. En otra, una Biblia reposaba en un estante, con la tapa intacta durante años, acumulando polvo junto a baratijas olvidadas. En algunos hogares, vi Biblias desechadas, tiradas a la basura como restos sin valor, con las páginas arrugadas y rotas. La reverencia que una vez unió a las familias había sido reemplazada por la distracción. Los padres navegaban sin parar en sus teléfonos, ajenos a sus hijos, que vagaban solos por la vastedad inexplorada de Internet. Las comidas, antes un momento de conexión y gratitud, ahora eran rituales silenciosos y fragmentados. Las familias, antes unidas por la fe y el amor, se habían convertido en extraños que compartían la misma dirección. En las calles, la tensión reinaba en el aire. Las risas habían sido sustituidas por gritos. El calor de la comunidad se vio erosionado por la sospecha. La gente ya no se veía como vecinos, sino como adversarios, divididos por la ideología y el orgullo. La política se había convertido en un ídolo, venerada con ferviente devoción, mientras que la ofensa se blandía como una espada, hiriente y sin espacio para la reconciliación. El ambiente rebosaba de ira, cinismo y amargura. El perdón era un arte olvidado. La paciencia, una reliquia de una época pasada. La división reinaba suprema. Una profunda tristeza se apoderó de mi pecho, como si estuviera de luto por la muerte de algo preciado. Era el dolor de ver al amor mismo desvanecerse en la oscuridad, reemplazado por la apatía y la discordia. Esto está sucediendo ahora, dijo Jesús, con voz serena pero resonante, como un trueno que retumba en un horizonte lejano. Sus palabras no eran una advertencia de un futuro lejano, sino una cruda revelación del presente. Las lágrimas nublaron mi visión al comprender la verdad. Nos habíamos vuelto ciegos ante nuestro propio desenlace. Pensé en mi propio pueblo en Carolina del Sur, donde las señales me eran demasiado familiares. Iglesias que antes rebosaban de cantos y camaradería ahora estaban medio vacías, con congregaciones menguando. Después de los servicios, la gente ya no se quedaba para compartir historias ni oraciones. Se apresuraban a sus autos, con la mente ya en otra parte. Los ancianos se sentaban solos en sus casas, olvidados. Los jóvenes iban a la deriva, desconectados, con el corazón ajeno a la fe que una vez había cimentado la comunidad. A lo largo del mapa de Estados Unidos, las luces se apagaban una a una, hasta que vastas zonas del país quedaron sumidas en la oscuridad. La visión era insoportable, una tragedia silenciosa se desplegaba ante mis ojos. Quise gritar, despertar al mundo, suplicar que alguien se diera cuenta, pero no pude, todavía no. Solo podía observar, con el corazón roto con cada luz apagada. Y, sin embargo, a pesar de todo, Jesús nunca apartó la mirada. Sus ojos, llenos de dolor y de una esperanza inquebrantable, permanecieron fijos en la tierra. Incluso cuando las luces se apagaron, incluso cuando sus hijos se alejaron de él no se apartó de ellos. Su amor fue firme, un faro que ninguna oscuridad pudo extinguir. En ese instante atemporal, suspendido sobre una nación al borde del colapso espiritual, finalmente comprendí que no se trataba de política, economía ni catástrofe inminente. Se trataba del corazón de un pueblo que había olvidado a su creador, su propósito, su pertenencia. Se trataba de una nación que había perdido el rumbo, no por fuerzas externas, sino porque se había alejado de la fuente de toda luz. La voz de Jesús se prolongó, cargada de la realidad del presente. Pero entonces dijo, quiero mostrarte lo que viene. La escena cambió y la América que conocía se disolvió en una visión de caos que me dejó sin aliento. Grandes ciudades, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, quedaron devastadas, con sus horizontes desfigurados por las llamas que lamían los rascacielos destrozados. El aire estaba cargado de humo, su hedor acre me quemaba las fosas nasales, y las calles resonaban con gritos desesperados. Los estantes de las tiendas estaban vacíos, desprovistos de todo, mientras la gente común como mis vecinos de Carolina del Sur,
se peleaba por restos de comida y botellas de agua. No se trataba de la violencia escenificada de las películas, sino de una desesperación cruda y primaria. Rostros contorsionados por el miedo y el hambre, manos temblorosas aferrándose a lo poco que podían reclamar. Vi a una mujer, parecida a mí, protegiendo a un niño mientras una multitud se abalanzaba sobre ella, con los ojos abiertos por el terror. Cuando, pregunté, mi voz apenas era un susurro, mientras mis pensamientos corrían hacia Caleb y Emma, preguntándome si enfrentarían este horror. Antes de lo que creen, respondió Jesús, con un tono a la vez urgente y mesurado, animándome a comprender la gravedad del tiempo que se escapa. El peso de sus palabras me oprimía. Una madre que siempre había planeado el futuro de sus hijos, ahora se enfrentaba a un futuro que se desmoronaba. Entonces me mostró algo que me impactó profundamente. Vi al presidente Trump, pero no como lo conocía de los noticieros. Era mayor, con el rostro demacrado por el cansancio y los hombros hundidos como si llevara una carga invisible. Estaba de pie en un podio, cabizbajo ante un vasto mapa de Estados Unidos, con sus fronteras fragmentadas en secciones de colores, rojo, azul, gris, como una nación desgarrada. Muchos ponen su esperanza en los líderes, dijo Jesús, con su voz penetrante. Creen que la salvación viene de la política y el poder. Pero miren, la visión se desplazó a una habitación tenuemente iluminada, con las paredes envueltas en sombras. Trump estaba sentado con otros hombres, con el rostro oculto, las manos moviéndose sobre documentos, cerrando tratos. No podía oír sus palabras, pero un escalofrío me recorrió como si el aire mismo transportara engaño. Incluso los que mencionan mi nombre a menudo sirven a otros señores, dijo Jesús. Vigila con cuidado. La advertencia me hirió profundamente, recordándome las veces que confié en titulares o promesas, ignorando la apacible voz de Dios. La visión se amplió, revelando una nación que se desmoronaba bajo la furia de la naturaleza. Tormentas torrenciales azotaron ambas costas, olas rompiendo sobre paseos marítimos, vientos aullando entre casas destrozadas. Terremotos sacudieron lugares que no habían sido afectados por temblores, dividiendo carreteras y derrumbando edificios. Las enfermedades arrasaron las ciudades, los hospitales abarrotados de enfermos, cuyas toses resonaban en pasillos abarrotados. La economía se derrumbó ante mis ojos. Una imagen de la bolsa, con números rojos y brillantes, desplomándose sin cesar. La gente lo perdió todo de la noche a la mañana, sus ahorros se esfumaron, sus sueños se redujeron a cenizas. Pero lo que más me asustó no fueron los desastres. Fue como la gente se enfrentó entre sí. Los vecinos se abalanzaban sobre una hogaza de pan. Familias divididas por la traición. Como si el amor se les hubiera borrado del corazón. Pensé en mi tranquila calle de Carolina del Sur, donde antes los vecinos saludaban, ahora desgarrada por la sospecha y la discordia. La visión era un espejo que reflejaba una nación que había olvidado amar, un futuro que temía para mis hijos. Sin embargo, la presencia de Jesús a mi lado me recordaba que este no era el final, sino una advertencia, un llamado a despertar antes de que el camino se volviera inamovible. Las visiones de las ciudades estadounidenses en ruinas, con sus edificios en llamas y familias destrozadas, se aferraban a mi corazón como humo, denso y sofocante. La imagen de personas enfrentándose, de una nación fracturada por sus propias decisiones, me llenó de un temor que apenas podía expresar. Como madre, pensé en Caleb y Emma, mis dos pilares en nuestro modesto hogar de Carolina del Sur, y en el futuro que podrían enfrentar. Sentí una opresión en el pecho, un eco del dolor del infarto que me había traído aquí. ¿De verdad va a pasar esto?, pregunté, con la voz temblorosa, apenas un susurro. Es imposible detenerlo. Jesús se volvió hacia mí, sus ojos se encontraron con los míos con la misma mezcla penetrante de tristeza y esperanza que me había destrozado al principio. Eran profundos, infinitos, y contenían tanto el peso del pecado de un mundo como la promesa de su redención. Este es el camino que siguen, dijo con voz firme, cada palabra un suave llamado a la verdad. Pero los caminos pueden cambiar.
Por eso estás viendo esto. Sus palabras fueron un salvavidas que me sacó de la desesperación y me llevó a la posibilidad, un recordatorio de que el Dios que estaba frente a mí podía reescribir incluso la historia más oscura. Me encontraba en su presencia, una madre soltera que había pasado años lidiando con facturas y preocupaciones, ahora enfrentada al destino de una nación. Su seguridad de que los caminos pueden cambiar despertó algo profundo en mí, una llamada a despertar, no solo por Estados Unidos, sino por mí misma. Pensé en las veces que me había dejado llevar por los servicios religiosos, cantando himnos, mientras mi mente divagaba en las listas de la compra o en las tareas de Caleb. ¿Había estado yo también en un camino de distracción, prefiriendo la comodidad al compromiso? Las palabras de Jesús no fueron una condena, sino una invitación, que me instaba a ver mi papel en las decisiones que podrían cambiar el rumbo. Entonces me mostró otra visión, una que me inundó como una brisa fresca después de un día sofocante en Carolina del Sur. El paisaje sombrío de Estados Unidos, con sus luces desvaneciéndose, comenzó a cambiar. Luces más pequeñas, tenues al principio, cobraron vida con un destello, aumentando su brillo con un resplandor constante y radiante. No eran los faros resplandecientes de las ciudades ni de las megaiglesias, sino humildes chispas esparcidas por pueblos y barrios, latiendo con silenciosa fuerza. Vi a gente rezando, con la cabeza inclinada en reverencia, y sus voces se elevaban en suaves y sinceras súplicas. En una pequeña casa en una calle parecida a la mía, una familia compartía una comida sencilla con desconocidos. La mesa estaba llena de platos desiguales y la risa se mezclaba con la gratitud. Un hombre mayor, con las manos curtidas por años de trabajo, abrió su hogar a una joven pareja, con el rostro cansado por las dificultades, ofreciéndoles una cama y una manta abrigada. Se formaban pequeñas comunidades, unidas no por la riqueza ni el estatus, sino por un compromiso compartido de amar y servir. Reconocí las calles de mi pueblo, los rincones familiares por donde había llevado a Caleb y Emma a la escuela, el aire impregnado de aroma a pino y humedad estival. En una escena, un grupo se reunía en un patio trasero, con sus sillas formando un círculo bajo una hilera de luces parpadeantes. Pasaron una cesta de pan, cada uno tomando un trozo con cuidado. Sus miradas se cruzaron con una confianza que pocas veces había visto. Una mujer, con voz suave pero segura, leía una Biblia, con las páginas desgastadas por el uso. Otros asintieron, con el rostro iluminado por la esperanza. La escena era sencilla, pero tenía una fuerza que me conmovió el alma. Un vistazo a lo que Estados Unidos podría llegar a ser si suficientes corazones se volvieran a Dios. Pensé en mis hijos, imaginándolos en ese círculo, con sus jóvenes voces uniéndose en oración, sus vidas ancladas en esa luz. El pensamiento me hizo un nudo en la garganta, la esperanza de una madre de que pudieran crecer en un mundo donde el amor eclipsara la división. La presencia de Jesús a mi lado fue un ancla firme. Sus palabras de las visiones anteriores resonaron, describiendo la oscuridad de una nación que se alejaba, el caos de las ciudades en llamas. Sin embargo, aquí, en estos pequeños actos de fe, había un contrapunto, un llamado a prepararse, no con miedo, sino con propósito. Estas comunidades fueron la semilla del avivamiento, cuya luz se hizo más brillante al elegir el duro camino del sacrificio en lugar del fácil camino de la indiferencia. Mientras observaba, sentí una agitación dentro de mí, una convicción de que yo también estaba llamado a este trabajo, a orar, a compartir, a abrir mi corazón, a ser una luz en mi tranquilo rincón de Carolina del Sur. La visión fue un llamado de atención, una advertencia envuelta en esperanza, que me instaba a retomar mi vida con una renovada determinación de vivir por la verdad que había visto. Mientras la visión de las luces que se apagaban en Estados Unidos persistía en mi corazón, la voz de Jesús me atrajo más profundamente hacia su verdad. Mis verdaderos seguidores no estarán en los grandes edificios con grandes nombres, dijo, con palabras firmes y claras, resonando con una autoridad serena que acalló mis temores. Estarán en salas de estar y sótanos, compartiendo el pan juntos, cuidando a los que sufren. Su voz me envolvió como una cálida manta, despertando una esperanza que no había sentido desde el dolor aplastante de mi infarto en aquella zanja de Carolina del Sur.
La imagen de las grandes catedrales con sus bancos pulidos y sus imponentes campanarios se desvaneció, reemplazada por algo más humilde, más real, una iglesia no construida de piedra, sino de almas unidas por el amor. De repente, la visión se desplegó, y ya no contemplaba una nación lejana, sino el corazón de mi propio pueblo. Vi calles familiares, los rincones bordeados de robles de nuestra comunidad de Carolina del Sur, donde los porches se hundían bajo el peso del tiempo y las cigarras zumbaban en el aire húmedo. Jesús me mostró escenas tan vívidas que podía oler el tenue aroma a pan horneado y oír el suave murmullo de las voces unidas en oración en una pequeña sala. Sus paredes estaban adornadas con un descolorido papel tapiz floral. Un grupo se reunió alrededor de una mesa de madera. La luz de las velas titilaba, proyectando sombras doradas sobre sus rostros, jóvenes y viejos, cansados pero decididos. Pasaron una hogaza de pan, rozándose las manos con una ternura que hablaba de familia, no de sangre, sino de fe. Una mujer de cabello canoso susurró una oración, con la voz temblorosa de gratitud, mientras un hombre a su lado, con las manos callosas por años de trabajo, asintió en silencio. No predicaban ni actuaban. Simplemente compartían, cuidándose unos a otros como si cada alma fuera un tesoro. Entonces vi un rostro que conocía, el viejo gruñón que vivía en la esquina de mi calle, cuyo ceño fruncido siempre hacía que Caleb y Emma salieran corriendo de su jardín. Se llamaba señor Arlan, un viudo conocido por sus quejas bruscas sobre los niños ruidosos y los jardines desordenados. Sin embargo, allí estaba, en su sótano desordenado, impregnado del olor a humedad de libros viejos y cemento húmedo. Había abierto su hogar a familias sin hogar, con el cansancio y la gratitud reflejados en sus rostros. Una joven madre acunaba a un niño pequeño dormido, con los ojos brillantes mientras el señor Arlan le entregaba una manta. Su habitual ceño se suavizó hasta mostrar una especie de compasión. Observé, atónito, cómo se arrodillaba junto a un hombre con ropas andrajosas, ofreciéndole un tazón de sopa, en voz baja pero amable. Este era el hombre que había descartado por amargado, ahora un faro del amor de Cristo, su hogar un santuario en medio de la tormenta que se avecinaba. La visión se trasladó a mi lugar de trabajo, la pequeña oficina donde gestionaba horarios y facturas. Allí estaba Janet, mi compañera de trabajo, que nunca hablaba de religión, siempre esquivando las conversaciones sobre la iglesia con una tímida sonrisa. Sin embargo, en una habitación con poca luz, se arrodilló junto a una niña enferma, con las manos apoyadas suavemente sobre su frente febril. Los labios de Janet se movían en una oración silenciosa, su rostro irradiaba una fe que nunca había visto. La madre de la niña estaba cerca, con lágrimas corriendo por sus mejillas, aferrada a la mano de Janet como si fuera un salvavidas. La escena era sencilla, casi ordinaria, pero resplandecía con una luz divina, testimonio del poder de la obediencia silenciosa. Sentí una punzada de vergüenza al recordar las veces que había pasado por alto el espíritu bondadoso de Janet. Estaba demasiado ocupada con mis propias preocupaciones, las facturas, las calificaciones de Caleb, la timidez de Emma, como para darme cuenta de la obra que Dios hacía a través de ella. La oscuridad viene, dijo Jesús, su voz era a la vez una advertencia y una promesa, llevándome de vuelta al corazón de la visión. Pero no vencerá a la luz. Recuérdalo. Sus palabras resonaron en mi alma, un salvavidas en medio del caos que había visto en las calles y ciudades de Estados Unidos. Vi más escenas, vecinos compartiendo comida, desconocidos consolando a los afligidos, pequeños grupos orando en rincones escondidos de un mundo fracturado. Estas no eran las refinadas congregaciones de las megaiglesias, sino la verdadera iglesia, viva en lo cotidiano, prosperando en lo invisible. Como madre, pensé en Caleb y Emma, imaginándolos en una habitación así, compartiendo el pan con otros, con sus corazones anclados en esa luz. El pensamiento me llenó los ojos de lágrimas, no de tristeza, sino de esperanza. La convicción de que incluso en las tranquilas calles de Carolina del Sur, el pueblo de Dios se estaba levantando. La visión fue una revelación que desmanteló mis viejas nociones de fe.
Había crecido asistiendo a la iglesia, cantando himnos y asintiendo con la cabeza durante los sermones. Pero esto era diferente. Jesús me mostró una iglesia que no se define por edificios ni títulos, sino por el amor, el sacrificio y la valentía de preocuparse cuando la oscuridad acechaba. En su presencia, me sentí humilde y a la vez alentado. Una madre de Carolina del Sur llamó para presenciar el despertar de sus verdaderos seguidores. Su luz brilló con más fuerza a medida que el mundo se oscurecía. El resplandor de las pequeñas comunidades fieles desde las salas de estar y los sótanos de mi pueblo de Carolina del Sur todavía me reconfortaba. Sus luces eran un desafío silencioso contra la oscuridad que se cernía sobre mí y que Jesús me había mostrado. Al estar en su presencia, sobrecogido por los humildes actos de amor que había presenciado, me acercó a la visión. Sus manos me sostuvieron, la escena se iluminó y pude ver claramente los rostros de las personas. Sus ojos brillaban con propósito, sus manos se movían con cuidado. América no es un solo camino, explicó Jesús, con una voz suave pero penetrante, como una brisa que trae consigo consuelo y urgencia. Hay muchos hilos, muchas decisiones por tomar. Sus palabras me abrieron la mente a una verdad que nunca había comprendido. Una madre que había pasado años planeando comidas y horarios para Caleb y Emma, asumiendo que la vida seguía un único e inflexible curso. Ahora veía una nación tejida a partir de innumerables decisiones, donde cada alma tenía el poder de cambiar su destino. Entonces me mostró una escena que me dejó sin aliento. Era el presidente Trump de nuevo, pero no la figura cansada y agobiada que había visto antes, de pie, solo ante un mapa fragmentado. Esta vez estaba sentado a una sencilla mesa de madera en una habitación bañada por una luz tenue, de esas que se filtran por una ventana al amanecer. Su rostro, aún surcado por la edad, reflejaba una serena determinación, con la mirada fija en los hombres y mujeres que lo rodeaban. Estas no eran las figuras en sombras de la oscura sala de tratos y secretos. Estos asesores eran diferentes, comunes y corrientes, modestos, con la cabeza inclinada en oración. Una mujer de cabello canoso juntó las manos, moviendo los labios en silencio, mientras un hombre con una chaqueta desgastada leía una pequeña Biblia con voz firme. El aire vibraba con reverencia, un marcado contraste con el frío gélido de la visión anterior. La sensación era completamente distinta, como si la esperanza se hubiera infiltrado en la habitación, suavizando los límites de la desesperación. Incluso quienes ostentan el poder pueden elegir de otra manera, dijo Jesús con una voz llena de posibilidades. Ningún corazón está fuera de mi alcance. Sus palabras me impactaron profundamente, un recordatorio de que el Dios que me había llamado, una madre soltera de Carolina del Sur, también podía llamar a los más poderosos a acercarse a él. Me quedé paralizada, con el corazón acelerado por una mezcla de asombro y alivio. Como madre, temía por mis hijos en el caótico futuro que Jesús había revelado. Pero ahora, vi un atisbo de redención, no solo para Estados Unidos, sino para quienes forjaron su rumbo. Pensé en las veces que había descartado a líderes como inmutables, juzgándolos a través de la lente de las noticias, sin imaginar jamás que sus corazones podrían inclinarse hacia la gracia. La promesa de Jesús fue un faro que iluminó la verdad de que nadie, ni siquiera un presidente, estaba fuera del alcance de su amor transformador. La visión se amplió y vi a gente común por todo Estados Unidos, como la de mi pueblo, preparándose para lo que les esperaba. En una casa pequeña, muy parecida a la mía, una familia apilaba latas de comida en una despensa, con movimientos pausados, no frenéticos. Un hombre con overol llenaba una caja de medicinas, con el ceño fruncido por la preocupación, mientras una mujer a su lado guardaba Biblias en bolsas, con los dedos fijos en las tapas desgastadas. Estos no eran actos de miedo, sino de amor, una disposición a ayudar a los demás cuando llegaban las tormentas y la escasez. Vi a una vecina de Carolina del Sur, con la mesa de la cocina llena de frascos de conservas, con las manos firmes mientras etiquetaba cada uno para una familia necesitada. La escena me recordó mis propias noches de insomnio, preocupada por las facturas y la compra. Sin embargo,
Allí estaban las personas que convertían la preocupación en acción, con el corazón alineado con un propósito superior. Por eso te muestro, dijo Jesús, con una voz que era a la vez una orden y un consuelo, aferrándome al peso del momento, no para asustar, sino para preparar. La iglesia se ha vuelto cómoda y distraída. Muchos oran con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Sus palabras me conmovieron profundamente, una madre que había asistido fielmente a la iglesia, pero que a menudo dejaba que las tensiones diarias ahogaran el llamado de Dios. Pensé en las grandes iglesias que había visto en Carolina del Sur, con sus estacionamientos llenos, pero sus bancas a veces llenas de rutina en lugar de reverencia. Jesús llamaba a su pueblo a despertar, a ir más allá de las oraciones vacías y abrazar una fe que actuaba, que amaba, que preparaba para las pruebas venideras. La visión era un tapiz de esperanza y desafío, tejido a partir de las decisiones de la gente común y de los líderes por igual. De pie junto a Jesús, sentí el peso de su misión sobre mí, no desesperar, sino presenciar la posibilidad de cambio, llevar esta verdad de vuelta a mi tranquilo rincón de Carolina del Sur. La luz de esas pequeñas comunidades, las oraciones de humildes consejeros y la preparación de corazones fieles fueron hilos de un nuevo camino, uno que podría llevar a Estados Unidos hacia la redención, si suficientes personas decidieran recorrerlo. Luego me tomó de la mano otra vez y nos dirigimos a lo que parecía mi barrio. Vi mi casa. Mis hijos estaban acurrucados en el sofá. Emma se aferraba a mi suéter viejo. El dolor de verlos sufrir me golpeó tanto que me doblé de dolor. Te necesitan, dijo Jesús. Tu obra no ha terminado. Lo miré con lágrimas en los ojos. No quiero dejarte, dije. El amor que sentí en su presencia fue más grande que cualquier cosa que haya conocido. La idea de volver al dolor, a la pesadez de la vida, me parecía imposible. Siempre estoy contigo, dijo, aunque no puedas sentirme. Puso su mano sobre mi cabeza como una bendición. Cuéntales lo que has visto, dijo. Despiértalos. El tiempo es más corto de lo que creen. Antes de que pudiera responder, todo empezó a desvanecerse. Su rostro fue lo último que vi antes de que la luz se apagara. Entonces, dolor, un dolor terrible. Sentía como si me aplastaran el pecho. Se oían pitidos fuertes, luces fluorescentes brillantes sobre mí, una máscara sobre mi cara. «Ha vuelto», gritó alguien. «Tenemos ritmo». Intenté hablar, pero no pude. Tenía algo en la garganta. Entré en pánico e intenté levantar la mano. «Tranquilo», dijo una voz de hombre. «¿Estás bien? Estás en el hospital. ¿Tuviste un infarto fulminante?» Cuando por fin estuve sola con mis hijos, les conté todo, sobre Jesús, sobre las visiones, sobre Estados Unidos. Me escucharon con los ojos abiertos, y Caleb dijo, «Te creo, mamá». Cuando nos dijeron que quizás no lo lograrías, oramos como nunca antes. Han pasado 8 meses desde mi infarto. Cada día pienso en lo que vi, en lo que Jesús me mostró. Al principio, tenía miedo de contárselo a la gente, temía que pensaran que estaba loca o que había tenido un sueño extraño mientras mi cerebro estaba sin oxígeno. Pero ya no puedo callarme. Lo que vi ya está empezando a suceder, la división, el odio, las señales de alerta económica, incluso el clima extraño. No tengo todas las respuestas. No soy predicadora ni profeta. Solo soy Linda de Carolina del Sur, quien falleció un martes por la mañana y regresó con un mensaje. Esto es lo que sé con certeza, necesitamos prepararnos, no solo con provisiones, sino con paz. Necesitamos estar bien con Dios. Dejemos de ser iglesia y vivamos como Jesús dijo. Amar a nuestro prójimo, perdonar, compartir lo que tenemos. Se acabó la era del cristianismo cómodo. Jesús me mostró 2 caminos para Estados Unidos. Uno lleva a la destrucción, el otro al avivamiento. Pero ese segundo camino es estrecho, y ahora mismo, pocos lo encuentran.
Vi venir la oscuridad, pero también vi la luz. Al principio, pequeñas luces, que luego se fueron haciendo más brillantes. Si estás leyendo esto y sientes que algo se agita en tu interior, no es casualidad. Quizás estés destinado a ser una de esas luces en la oscuridad que se avecina. Ahora, cada mañana, me despierto agradecido por otro día, otra oportunidad de compartir lo que vi, otra oportunidad de prepararme. Porque lo que Jesús me mostró sobre el futuro de Estados Unidos es peor de lo que podría haber imaginado. Pero también me mostró esperanza, y a eso es a lo que todavía me aferro. ¿Qué harás con esta advertencia? Cuando leímos por primera vez este testimonio de Linda Fletcher, todo el equipo guardó silencio. No por las imágenes de un Estados Unidos en declive, sino por la mirada de Jesús que ella describió, ojos llenos de tristeza, pero rebosantes de esperanza. No era solo una mirada a una nación en decadencia, sino al alma de cada individuo que se alejaba silenciosamente de él. Como directora de este canal, he leído cientos de testimonios de experiencias cercanas a la muerte. Pero algo en Linda, su sencillez como madre, la forma en que describió la disminución de la luz en Estados Unidos, me hizo sentir que esta historia no podía olvidarse. Me hizo preguntarme, ¿qué camino estamos recorriendo? ¿Y con qué intensidad sigue brillando la luz que llevamos dentro? No compartimos esta historia para hablar de política ni para generar debate sobre la actualidad. La compartimos porque creemos que cuando alguien muere, regresa y se atreve a hablar, deja de ser solo su historia. Se convierte en un mensaje para todos nosotros. Pero esto no es el final. Noticias urgentes. Un llamado de la eternidad acaba de resonar en la humanidad, profundamente dormida. Mayo de 2025 ha comenzado, y nos disculpamos sinceramente por haber extraviado este testimonio crucial sobre 4 eventos aterradores que están a punto de azotar el mundo. Esto no es una historia. Es un testimonio vivo, enviado personalmente por Jesucristo mismo a través de un alma que regresó de entre los muertos. El autor de este testimonio nos escribió en abril, pero por alguna razón, o quizás por alguien, se retrasó. Parece que hay una fuerza que no quiere que escuchen esta verdad. Pero hoy, justo en este momento, escuchas estas palabras, y aún tienes una oportunidad. Desde que empezó mayo, el reloj divino empezó a correr. Tu tiempo se acaba. Cuando el cielo cambie de color, y lo hará, recuerda esta historia. Cuando estalle el conflicto, y lo hará, recuerda esta voz. Dios ha emitido una advertencia, y tu deber es prestar atención a cada detalle de este testimonio. Entonces, ¿cuáles son exactamente los 4 eventos? ¿Cuándo ocurrirán? ¿Y qué podemos hacer para prepararnos mejor, nosotros mismos y nuestras familias? Quédense con nosotros hasta el final. Antes de comenzar, por favor, dejen su nombre y la ciudad donde viven. Queremos orar por ustedes, invocar su nombre ante el Señor Dios y permanecer unidos en la fe. Si esta historia te conmueve, te invitamos a unirte a la obra sagrada que Dios está realizando a través del canal Historias Bíblicas Eternas. Al hacer clic en el botón de agradecimiento debajo de este vídeo, el icono del corazón, estás enviando una donación económica que nos ayuda a seguir difundiendo luz y verdad a miles de personas más. Te estamos agradecidos y creemos que Dios lo recordará. Él recompensará tu generosidad con creces. Y si aún no te has suscrito, hazlo hoy para ayudarnos a compartir el amor y la luz de Cristo en todas partes. Ahora, escuche atentamente su testimonio. No sabía que esa mañana sería mi último aliento normal. La gente cree que la muerte da una advertencia, que habrá tiempo para prepararse, pero no es así. A veces la muerte se disfraza de una tarea común y corriente. Me llamo Stasi Lee, y lo que voy a compartir no es un sueño, ni una visión, y mucho menos algo que jamás haya deseado. El 15 de abril de 2025, me cayó un rayo en pleno mercado de flores. Me dejó de latir el corazón al instante. Me declararon clínicamente muerta durante 6 minutos. A las 10:13 de la mañana, todo cambió. Caminaba por el mercado,
tarareando un himno en voz baja, cuando lo sentí. No miedo, ni dolor, sino una descarga eléctrica. De esas que se sienten justo antes de que estalle una tormenta. Miré hacia arriba. Las nubes sobre la ciudad se movían en formas extrañas, arremolinándose a gran velocidad, casi como si estuvieran vivas. Y entonces sucedió. Un destello blanco, un rugido más fuerte que cualquier cosa que hubiera oído jamás, y luego oscuridad. Ni siquiera sentí que caía al suelo. Aún no había paramédicos, ni gritos, solo desaparecía. Pero lo extraño es que seguía consciente. Sentí como si algo dentro de mí se hubiera aflojado, como un nudo apretado que se deshacía suavemente. Mi alma no fue arrancada. Fue liberada. ¿Y qué pasó después? No hay palabras para describirlo. Pero lo intentaré, porque necesitas saberlo. Se suponía que esa mañana sería sencilla y tranquila. Era la única rutina de mi semana que me hacía sentir intocable. El mercado de flores, un pequeño rincón de color y alegría cerca de Asbury Street, era mi refugio. No pensarías que un lugar así podría ser tu último destino, pero el cielo tiene sus propios tiempos. Recuerdo pasar por el puesto de miel y saludar al adolescente que siempre ofrecía muestras gratis. Recuerdo ajustarme la correa del bolso al hombro y sentir el zumbido del teléfono en el bolsillo trasero. Lo ignoré, probablemente mi madre me escribía sobre los planes de la iglesia. Hola, Stacy, llamó Rosie. Sonreí y me acerqué. Llegaste temprano hoy, dije. Fue entonces cuando el viento cambió. No era la brisa que esperas antes de una tormenta de primavera. Era cortante, pausada, como si el mismo aire me hubiera reconocido. Se me erizaron los pelos de los brazos. ¿Estás bien?, preguntó Rosie. Creo que se avecina una tormenta, respondí. Pero en cuanto lo dije, las nubes sobre nosotros se volvieron extrañas. No eran grises. Brillaban plateadas, metálicas, arremolinándose como las nubes no deberían. Fue entonces cuando vi la luz. No era luz natural, ni luz del sol, sino algo sagrado. No tuve tiempo de reaccionar. El rayo cayó en un haz concentrado como si me hubiera elegido. Había docenas de personas cerca, pero me impactó. Un grito, un destello, y luego nada. Pero la muerte no parecía un final. Parecía un comienzo. Cuando mi cuerpo cayó al suelo, ya lo había abandonado. Era como si estuviera viendo caer a otra persona. Un recuerdo trascendental. Floté hacia arriba, lenta y pacíficamente, mientras la gente abajo gritaba y corría hacia mi cuerpo. «¿No respira?», gritó alguien. Pero no me preocupé porque ya no estaba allí. Se suponía que no sobreviviría. Eso dirían los médicos más tarde. El rayo me impactó directamente en el pecho, provocando que mi corazón se detuviera al instante. La gente no sobrevive a eso. No sin daño cerebral, no sin fracturarse. Pero eso no era cierto. Solo decían lo que la ciencia podía entender. Lo que no podían explicar era qué sucede cuando el cielo decide intervenir en la tierra. Cuando la corriente me recorrió el cuerpo, sentí quietud. El tiempo no se detuvo. Se detuvo por completo. Mi conciencia se separó de mi cuerpo tan rápido que ni siquiera me di cuenta de que había muerto. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo, cabello chamuscado, ropa humeando, gente corriendo. Pero no sentí dolor ni miedo, solo quietud. Y entonces el cielo sobre mí se abrió. Un túnel, pero no oscuro ni cerrado, un corredor de luz viva. Se arremolinaba como galaxias entrelazadas. Me elevaban, no me obligaban, sino que me invitaban. La atmósfera que me rodeaba no era viento ni gravedad. Era amor. Amor en movimiento. Oía voces, no cantos humanos, no en inglés, ni en ningún idioma que hubiera hablado antes, pero las entendía. Cada nota estaba llena de alegría,
cada sílaba envuelta en paz. Mientras avanzaba por el túnel, rayos de luz comenzaron a rodearme. Imágenes, recuerdos, verdades que había olvidado. Me vi de niño rezando en mi habitación. Vi el momento en que perdoné a alguien que nunca me pidió disculpas. Vi lágrimas, adoración, mi soledad, todo reunido como tesoros sagrados. Nada se desperdicia, resonó una voz. Entonces se produjo un cambio. El túnel dio paso a la quietud. Y entré en la eternidad. En el momento en que mi alma se separó por completo de mi cuerpo, crucé, no solo de la vida a la muerte, sino del tiempo a la verdad. No había grandes puertas ni arpas, solo quietud. Pero no era una quietud vacía. Estaba viva, como si el aire mismo me observara, esperando. Los colores no eran reales, más profundos, más ricos, casi vibrantes. La luz no solo irradiaba, se comunicaba. Entonces me di cuenta de que no estaba parado sobre nada, pero tampoco estaba cayendo. Tenía peso, pero no cuerpo. Tenía visión, pero no ojos, y nunca había visto con tanta claridad. Entonces oí la voz más familiar que jamás había conocido, aunque nunca antes la había oído. Mira, mi nombre, pero no como lo dice la gente. Lo pronunció como si lo hubiera creado él mismo. Me giré hacia la voz y allí estaba. Jesús. No era el Jesús de las pinturas. No era la figura distante de los cuentos de la escuela dominical, sino el vivo. Me miró, y cada parte rota de mi vida se derritió y sanó en un solo aliento. No me arrodillé. No lo necesité. Todo mi ser se sintió atraído hacia él sin esfuerzo, como si mi alma reconociera a su creador y se entregara sin dudarlo. He esperado para hablar contigo directamente, dijo. Hay mucho que debo mostrarte. El tiempo no es lo que crees. Su túnica brillaba con luz y tormenta. Sus ojos, no sé cómo describirlos. Galaxias vivían en ellos. Cada oración que había pronunciado resonaba en su mirada. Entonces levantó la mano. Un pergamino apareció en el aire. 4 eventos ocurrirán en mayo de 2025, dijo, y debes regresar para contárselo. Mi alma se estremeció. Abrió el pergamino, y lo que vi dentro me conmovió profundamente. Me quedé flotando justo encima de la escena, observando cómo se desataba el caos como si fuera la tragedia de alguien más. Pero no lo era. Era yo, sin vida, tendida en el pavimento del mercado de flores. El vapor salía de mi camisa quemada, los pétalos de mi ramo se esparcían como una ofrenda por mi cuerpo. Rosie se arrodilló a mi lado, sollozando. No respira, gritó alguien. Creo que se ha ido, gritó otro. Quería consolarlos. Quería decirles, está bien. Ya no estoy allí. Pero no podía, porque ya no pertenecía a ese mundo. Había cruzado a otro lugar. El tiempo ya no tenía sentido. No avanzaba. Se detenía. No sentía latidos ni respiración. Pero no tenía miedo. El miedo había permanecido en mi cuerpo. Entonces noté algo extraño. Había luz rodeando a la gente que rezaba. Sí, rezaba. Algunos transeúntes no entraban en pánico. Rezaban con voz temblorosa y silenciosa. Y pude verlo. La luz fluía de sus bocas como niebla que se elevaba. No se desvanecía en el cielo. Se movía con intención, como si supiera exactamente a dónde iba. Hacia arriba, siempre hacia arriba. Me atravesó y pude sentirlo. Una calidez, como si esas oraciones me fortalecieran incluso después de la muerte. Y entonces lo vi, una figura vestida de blanco, de pie tranquilamente cerca de mi cuerpo, con los brazos cruzados, observándome. No tenía prisa. No estaba alarmado. Stasi, dijo sin hacer ruido. Ya has visto suficiente de esto.
Es hora de seguir adelante. No caminé hacia él. Simplemente estaba a su lado. Se giró y con una última mirada al cascarón roto que había sido yo, lo seguí. Al pasar junto al ser a mi lado, el mundo a mi alrededor se disolvió. El mercado de flores desapareció. Ningún sonido, ninguna sirena, solo consciencia. No caía, pero ya no me sentía atado a la tierra. Me dejé llevar por un túnel de sonido y recuerdos. Los himnos de mi abuela, las oraciones susurradas de mi infancia, los sermones, incluso el clamor de un desconocido adiós en el metro. Cada voz tenía color y textura, avanzando en armonía. Estos son ecos de fe, dijo una presencia a mi lado. Me giré y vi una figura radiante, ni masculina ni femenina, formada completamente de luz. ¿Eres un ángel?, pregunté. Soy un mensajero. Este es el pasillo de intercesión que solo ven quienes caminaron con fe. Con cada paso, surgían más oraciones. Susurré, no pensé que lo mío importara. El mensajero respondió, todos importaban. Incluso a los más callados nadie los oía. Empecé a llorar. No de tristeza, sino de la abrumadora certeza de que el cielo siempre me había escuchado. Entonces todo quedó en silencio. Estaba rodeado de fragmentos de mi alma, mis fracasos, mi valentía, mi bondad, mis pecados, todos orbitando en silencio. Y entonces oí la voz que hacía respirar a las estrellas. Sasi. Me giré y vi a Jesús. No era el Jesús de las pinturas, sino una presencia viva de gloria radiante. De él emanaba una luz que no solo iluminaba, sino que transformaba. No me juzgó ni me acusó. Me sostuvo la mirada y me dijo, ¿te has preguntado si tu vida tiene sentido? Déjame mostrártelo. Abrió un libro brillante lleno de momentos de mi vida, cosas que había descartado o de las que me arrepentí. Al tocar cada una, dijo, usé esto, y esto también. Entonces su expresión se tornó seria. Hay más adelante. Debes regresar con este mensaje. Me condujo hacia un velo de luz dorada que latía como el latido de la creación. Mirándome, dijo, fuiste creado para llevar esto. Dudé. Pero no soy santo. Él respondió, eres mío. Con eso basta. Una verdad me atravesó como fuego, y de repente recordé. Lo recordé, cielo, que lo había conocido antes de nacer, y que nunca se había ido. Cuando lo miré a los ojos, vi mi verdadero yo. Sin miedo, sin vergüenza. Así es como te veo, dijo. Y por eso deben escuchar. Entonces dijo algo que lo cambió todo, te llamas Stasi, pero el cielo te conoce por el nombre que te di. Y lo oí, no con mis oídos, sino en lo profundo de mi espíritu, un nombre que nunca había oído, pero que siempre había conocido. Mientras lo decía, la luz se derramó en mí, desbloqueando mis sutiles dudas, y las heridas desaparecieron. Esta es la autoridad que llevarás, dijo, colocando su mano sobre mi corazón. Se sintió como un sello de fuego. Entonces el aire brilló y un pergamino apareció en su mano, radiante, latiendo con eternidad. Lo que están a punto de ver no es simbólico, dijo. Son eventos señalados. Algunos podrían demorarse, pero el tiempo apremia. El pergamino se desplegaba como una luz fluida, revelando imágenes reales, elevándose, cayendo, ola tras ola. Veréis 4, dijo, y sacudirán un mundo que duerme. Mi corazón tembló. Él extendió la mano hacia el primero y dijo, este será visto por todos. Marcará el comienzo. La luz surgió y me atrajo hacia la primera visión. Me encontré flotando justo encima de la tierra, suspendido entre lo físico y lo eterno. El mundo de abajo estaba en paz, ajeno a lo que se avecinaba. Jesús estaba a mi lado, radiante, firme, su túnica brillando con destellos de luz divina. Sin decir palabra,
Levantó la mano y señaló hacia Europa. Al principio, todo parecía normal. Vi ciudades conocidas, Berlín, Viena, París, bañadas por la luz del atardecer. La vida seguía su curso habitual. Pero entonces noté algo extraño. Una tenue neblina se extendía por el cielo del norte, sutil al principio, y luego se intensificó rápidamente hasta convertirse en un rojo intenso y sangriento. Se extendió de forma antinatural, pulsando como si estuviera vivo, llevando el peso de algo antiguo que despertaba. Esto se verá en todas las naciones, dijo Jesús con voz tranquila pero penetrante. En tierra, cundió la confusión. La gente levantó la vista, atónita. El tráfico se detuvo. Los teléfonos grabaron el cielo. Los medios de comunicación se apresuraron a responder. Los científicos dieron explicaciones, erupciones solares, nubes de polvo, fenómenos atmosféricos. Pero Jesús dijo, lo llamarán ciencia. Pero es una señal espiritual que el mundo natural no puede contener. El miedo que siguió no se basaba en la lógica ni en los titulares. Era primario, profundo, tácito. Los niños lloraban mientras dormían. Los pájaros desaparecían. Los perros enmudecieron. Los ancianos se agarraban el corazón y susurraban oraciones olvidadas. Los gobiernos reaccionaron con rapidez. Los líderes se reunieron a puerta cerrada, pero ninguno de sus esfuerzos pudo detenerlo. Intentarán explicarlo, dijo Jesús nuevamente, pero no podrán impedirlo, porque no salió de ellos. Entonces lo oí, no con mis oídos, sino en mi espíritu. Este es el primer temblor de los cielos. Y, sin embargo, a medida que el pánico crecía, vi algo diferente. Dispersos por laderas, valles y casas tranquilas, se habían reunido pequeños grupos. No había iglesias ni escenarios, solo lugares sencillos llenos de almas fieles. Estos eran los ocultos, el remanente. No entraron en pánico. No cuestionaron nada. Habían estado esperando, no con miedo, sino con oración. Y entonces llegó. Una luz, no del cielo rojo, sino de arriba. Descendió sobre ellos como fuego, suave, ingrávida, pero llena de poder. Sus rostros se iluminaron. Sus ojos se abrieron. Algo en lo profundo de ellos despertó. Me di cuenta de que habían estado preparados para este momento desde el principio. Jesús se volvió hacia mí. Esta es la señal para mi remanente, dijo con voz llena de propósito. Cuando el cielo sangre, alcen la cabeza. Su trabajo comienza. A medida que la visión se desvanecía, su peso se asentó en mí como una marca que no podía quitarme de encima. Esto no era solo una advertencia. Era un decreto divino. La cuenta regresiva había comenzado. Y para aquellos que tenían ojos para ver y oídos para oír, ya estaba sucediendo. La segunda visión me golpeó como una tormenta repentina, arrastrándome hacia abajo con una fuerza que parecía de otro mundo. Me sumergí a través de capas de luz y sombra hasta que mis pies tocaron tierra firme. Me encontraba en Venecia, una ciudad de belleza, historia y elegancia, ahora envuelta en una quietud inquietante. El sol se estaba poniendo, proyectando una luz dorada sobre los canales y puentes. Por un momento, pareció atemporal, como un sueño preservado en el arte. Pero algo andaba mal. El aire vibró. Un gemido sordo y lastimero surgió del suelo, estremeciendo los adoquines bajo mis pies. Entonces sonaron las sirenas, no de guerra ni de fuego, sino de advertencia. Venecia, esta ciudad construida sobre el agua y la maravilla, estaba a punto de estallar. Las ventanas vibraron. Los edificios antiguos se inclinaron. La suave marea se convirtió en una violenta oleada. El miedo se extendió. Algunos gritaron. Otros se quedaron paralizados, incrédulos. Venecia no debía caer, pero estaba ocurriendo. Jesús estaba a mi lado.
No se movió. Su expresión era solemne, llena de un dolor que no provenía de la sorpresa, sino del conocimiento. Este es el segundo acontecimiento, dijo con calma pero firme. La tierra gemirá bajo la corrupción, y los cimientos construidos sin verdad no perdurarán. Las aguas subieron rápidamente, con una velocidad antinatural. No fue una inundación cualquiera. Destrozó ventanas, inundó galerías de arte. Devoró iglesias centenarias y arrasó fragmentos de historia como si fueran arena. No fue solo destrucción. Se sintió como un juicio. Las mismas aguas que una vez habían enriquecido la belleza de Venecia ahora se alzaban contra ella con precisión y propósito. El pánico se apoderó de la gente. Niños fueron alzados por encima de las olas. Los enamorados se abrazaron. Las familias observaron impotentes cómo su mundo se consumía. Pero tras su terror se escondía algo más profundo. Incredulidad. Se suponía que Venecia duraría para siempre. Pero su colapso estaba destrozando su certeza, no solo su seguridad. Entonces mi visión cambió. Vi más allá de la superficie, bajo el mármol y la piedra, bajo la imagen pulida de la ciudad. Allí se había abierto una fisura espiritual, oscura, profunda y antigua. Latía con compromiso y decadencia, alimentada durante décadas por la verdad silenciada en aras de la comodidad y la rectitud intercambiada por la facilidad. Había estado oculto, pero ahora estaba expuesto. Jesús miró hacia la oscuridad y dijo, lo que se construye sin justicia se derrumbará en un solo día. Y esto es solo el comienzo. Justo cuando la desesperación empezaba a apoderarse de mí, algo me llamó la atención. Una pequeña capilla, medio sumergida. Dentro, una mujer se arrodilló junto a una Biblia abierta, llorando. Pero sus lágrimas no eran de miedo. Eran de intercesión. Una oración tan sincera, que resonó en la eternidad. Entonces la luz empezó a emanar de ella. No era brillante, sino constante. Envolvió la capilla como una armadura y contuvo las aguas. La marea se detuvo, obedeciendo al poder de su rendición. Jesús se volvió hacia mí y me dijo, un corazón alineado con el cielo puede detener el desastre. Esa es la autoridad que le he dado a mi pueblo. Sus palabras se sellaron en mi espíritu. Aun cuando el juicio cae, la misericordia sigue conmoviendo. Aun cuando los cimientos se rompen, una sola alma entregada puede cambiar el resultado. Al desvanecerse la visión, la niebla se alzó como una cortina sobre el agua. Temblé bajo el peso de lo que había presenciado. Entonces Jesús me tocó el hombro y me dijo con dulzura, 2 más. En ese momento, lo comprendí. No me habían mostrado estas cosas solo para observarlas, sino para llevarlas. La siguiente visión me invadió como un viento frío, removiendo algo profundo en mi alma. El aire se sentía pesado, engañoso, pero extrañamente acogedor. Volví a estar junto a Jesús. Estaba en silencio, con el rostro marcado por la tristeza, como si hubiera presenciado cómo ese momento se repetía en el tiempo. Aunque no habló, sabía que lo que estaba a punto de presenciar ya había comenzado y se revelaría completamente en mayo de 2025. Apareció una figura radiante, deslumbrante y magnética. Vestía de oro y hablaba con una voz que era a la vez trueno y seda. La gente acudió a él en masa, millones atraídos no por el miedo, sino por la esperanza. Él nos comprende, decían. Ofrece unidad, no juicio. Nos empodera sin exigir arrepentimiento. Al principio, parecía angelical, pero algo no encajaba, era demasiado perfecto, demasiado calculado. No era la luz del cielo. Era una imitación perfecta, y solo quienes estaban profundamente arraigados en la verdad la discernirían. Vi a esta figura recibida en las iglesias. Su imagen llenó pantallas y santuarios. Líderes respetados, antaño portadores de la verdad, lo abrazaron, convencidos de haber encontrado lo que anhelaban. Pero con cada palabra que pronunciaba,
La verdad se atenuaba, no por la fuerza, sino mediante un suave compromiso. Tras el resplandor, vi serpientes de luz, distorsionando, encantando, engañando bajo la apariencia de paz. Lo que más me dolió fueron los rostros que reconocí, amigos, creyentes, ahora ciegos, sonrientes, engañados por un Salvador que no pedía arrepentimiento. Sin embargo, no todos se inclinaron. En rincones tranquilos del mundo, zonas de guerra, prisiones, hogares humildes, vi al remanente. Sin plataformas, sin fama, solo corazones anclados en las Escrituras. Ardían de verdad, no de carisma. De las cenizas y la rendición se alzaron. Vi a una niña descalza hablar con truenos. Un anciano susurró escrituras mientras caían bombas. Las madres, sin nada, cantaron aleluyas que estremecieron el cielo. No necesitaban permiso, solo a Jesús. Entonces Jesús se volvió hacia mí y me dijo, en mayo de 2025, este movimiento estallará. Al principio, silencioso, luego por todas partes. Nada lo detendrá. Habla con urgencia. Estoy reuniendo a mi ejército y está listo. No podía dejar de llorar. No por miedo, sino porque sabía que no merecía lo que había visto. Y aún así, Él me eligió. Solo quería quedarme en esa luz, a su lado, viendo cómo su remanente se elevaba y la falsa luz caía. Pero sabía lo que venía. Jesús se volvió hacia mí y me dijo, Stasi, esta visión no es solo para ti. Estás escuchando esto porque debe ser dicho antes de que comience el temblor. Me arrodillé ante él. ¿Pero quién me va a creer?, pregunté. Soy una persona normal. Y entonces él, el rey de toda la creación, se arrodilló a mi lado, me miró a los ojos y dijo, llevas mi aliento. Eso es suficiente. Me puso la mano en el corazón. Me dijo que aunque mi voz temblara, mi espíritu no lo haría. Recordaría partes, y él me traería el resto en el momento oportuno. Vi una última imagen, un mar de gente mirando, llorando, cambiando, no por mí, sino por él, dijo. Sentirán la urgencia, y quienes me llevan reconocerán la verdad. Entonces la luz me envolvió de nuevo, el pergamino se cerró, el velo se cerró. Susurré, no dejes que lo olvide. Él respondió con dulzura, no lo olvidarás. ¿Este mensaje está escrito en tu aliento? De repente, todo explotó en color. Caí de nuevo a la tierra. No quería regresar. Tras oír la voz que llamó a las estrellas a la existencia, ¿cómo podría regresar a este mundo pesado, ciego y ruidoso? Pero no fue mi elección. La luz comenzó a contraerse. Me sentí atraído hacia abajo a través de capas, a través de recuerdos, a través del sonido. Jesús dijo, no es tiempo de quedarse, sino de hablar. Al caer, sus últimas palabras resonaron en mi alma. Adviérteles, fortalece a los pocos. Los vientos de mayo soplarán, estén listos o no. Luego silencio, dolor, sirenas frías, manos apretándome el pecho. Está respirando. Ha vuelto. Abrí los ojos. Luces de hospital, monitores pitando. Una enfermera me miró como si hubiera visto un fantasma. Pero ya no era la misma Stasi. Me fui con preguntas y volví con fuego. Los médicos no podían explicarlo. Los rayos directos casi siempre son mortales. Uno dijo, tienes algunas quemaduras, pero tu corazón está bien. Tu cerebro está bien. Pero no era cierto. Mi mente había cambiado para siempre. Empecé a recordar el pergamino, el cielo carmesí, la ciudad hundida, el ángel de falsa luz, el fuego en los fieles. No podía dormir. No podía callar. Escribí durante horas, temiendo que el recuerdo se desvaneciera. Pero no lo hizo. Permaneció nítido. Algunos dudaron de mí. Otros lloraron.
Algunos dijeron, Stasi, yo también lo sentí. Fue entonces cuando supe que no era solo para mí. Es un mensaje para la Iglesia, para quienes buscan, para quienes sintieron que algo se acercaba pero no podían identificarlo. Si estás escuchando esto ahora, no es casualidad. Despierta antes de mayo. Silencia el ruido. Arrodíllate. Lee la palabra de Dios como si tu vida dependiera de ello, porque así es. Se avecina una guerra, no de bombas, sino de voces. Y solo quienes conocen la voz del pastor la atravesarán en paz. El plan de Dios ha comenzado. Lo que acabas de escuchar no es solo un testimonio personal, sino un llamado profético. El cielo ha abierto sus pergaminos y se han lanzado 4 advertencias. Jesús está reuniendo a su remanente. Su ejército está despertando. Estos mensajes ya no se esconden en habitaciones secretas ni en oraciones susurradas. Ahora se proclaman por toda la tierra a quienes tienen oídos para oír. Pero esto es solo el comienzo. Si el rumbo espiritual de 2025 no se altera, si los corazones no se retractan, si no se abraza la verdad, si no se discierne la falsa luz, la sacudida continuará. El declive no se detendrá después de un año. Se extenderá silenciosamente al principio, luego de forma clara e irreversible hasta que el colapso global alcance su punto máximo. Aún hay una puerta, breve, sagrada y que se cierra lentamente. Sin arrepentimiento ni vuelta atrás, los próximos 5 años conducirán al mundo a una lenta pero segura caída espiritual y social. Y en 2030, el mundo entero se enfrentará a lo que solo puede llamarse la gran conclusión final, la culminación de cada advertencia que se ha dado, de cada juicio que una vez se retrasó, y que ahora se desarrolla todo a la vez. Otra alma, completamente ajena a Stasi, también ha tenido una visión aterradora. Su experiencia confirma lo que acabas de oír. Refleja la misma urgencia, el mismo dolor de Dios y la misma verdad penetrante.